Hola a todos, soy Fabricio Ceballos. Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Hace pocas semanas, Japón anunció su decisión de iniciar la caza de ballenas con fines comerciales. Una decisión que ha generado polémica en varios sectores, sobre todo en aquellos encaminados a proteger la vida silvestre. Pero ¿qué tan común es la cacería de cetáceos en el mundo? Hoy en Enfoque Mundial hablaremos sobre esta actividad, cómo afecta a esta especie marina y qué países son los que más cazan en el planeta. Además, contaremos con los reportajes especiales de la Deutsche Welle, la televisión pública de Alemania. Bienvenidos todos. La caza de ballenas o cetáceos, al igual que la pesca y caza de otros animales, es una tradición antigua que pueblos costeros practican desde hace miles de años. En lugares como Escandinavia, en el norte de Europa, y Japón, en el noroeste de Asia, la caza de estos mamíferos acuáticos ha sido común desde hace muchos años. Hasta antes del siglo XX, la cacería se realizaba de manera rudimentaria y artesanal. Era limitada y sostenible. Sin embargo, desde principios del siglo XX, con los avances tecnológicos en materia naval y la modernización de los instrumentos de caza, ya no queda casi ningún rincón de los océanos al que los cazadores de ballenas no puedan acceder. Para la década de 1930, se estima que la caza a nivel global capturaba más de 50.000 ballenas al año, lo cual era una gran amenaza para la especie y su población natural en los océanos del mundo. Es por esto que en diciembre de 1946 se firmó la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas y se creó la Comisión Ballenera Internacional. Desde entonces, esta comisión lidera esfuerzos internacionales que buscan limitar y regular la caza de ballenas a fin de asegurar la supervivencia y los ecosistemas de estos animales en los océanos del mundo. A pesar de ello, países como Islandia y Noruega practican la caza de ballenas con fines comerciales en sus aguas territoriales en el Atlántico Norte. Esta caza comercial tiene como fin la venta de la carne de ballena y la confección de artículos como peines, a partir de la utilización de sus huesos. La Comisión Ballenera Internacional permite la caza de ballenas a ciertos pueblos originarios en lugares como San Vicente y las Granadinas, en el Caribe, en Groenlandia, territorio de Dinamarca, y en Rusia y los Estados Unidos. Por último, Japón, que es un país con tradición de caza, al igual que Noruega e Islandia, ha ejercido regularmente la caza de ballenas a lo largo del Océano Pacífico, bajo el pretexto de investigación científica. Desde que la Comisión Ballenera Internacional decretó la moratoria de la caza de ballenas en 1986, los distintos grupos de ballenas a nivel global han visto un incremento en sus cantidades, a pesar de que los países ya mencionados continúan practicando la cacería. Sin embargo, todavía muchas de las especies siguen amenazadas por fenómenos como el cambio climático, la contaminación de sus hábitats y la proliferación del comercio marítimo, que cada vez abarca más regiones de los grandes océanos. Desde hace varios años, los gobiernos de Brasil, Argentina, Gabón, Sudáfrica y Uruguay han estado impulsando la creación de un santuario para ballenas en el sur del Océano Atlántico. En dicha propuesta se estima un área marítima que serviría de santuario para aumentar las poblaciones de ballenas en un hábitat natural, sin tráfico marítimo excesivo, sin caza ni actividades extractivas. Lamentablemente, esta propuesta lleva varios años sin avanzar, incluso siendo rechazada en las últimas votaciones organizadas por la Convención Ballenera Internacional. Y como es de conocimiento general, Japón, a partir de julio, reanudará la caza comercial de ballenas, hecho que ha generado una ola de indignación y protestas en todo el mundo. Conozcamos qué implica la decisión del gobierno nipón en el siguiente reportaje. Tras la especulación de los medios de comunicación, el gobierno de Japón confirmó que abandona la Comisión Ballenera Internacional. Hemos buscado una solución para reanudar la caza comercial sostenible por más de 30 años. Sin embargo, no hubo concesiones de los países que solo se centran en la conservación de las ballenas. Lamentablemente, hemos llegado a la decisión de que es imposible que la Comisión Ballenera Internacional busque la coexistencia de estados con diferentes puntos de vista. Su argumento en repetidas ocasiones
es que esto le permitiría investigar los niveles de población de estos animales y así poder tomar la decisión de que la caza comercial podría ser reinstaurada. Es cierto que en el pasado pescamos ballenas excesivamente. Así que para evitar que eso vuelva a pasar y para promover una pesca equilibrada, queremos saber cuántas ballenas hay en el mar y su edad. Buscamos saber si la cantidad baja o aumenta y si este es el caso, si podemos pescar más. Por medio de estas operaciones, Japón capturó cada año, tras la entrada en vigor de la moratoria, entre 2.000 y 1.200 ballenas, tales como ballenas minke o enanas, ballenas de braid o cachalotes. Las ballenas ya se encuentran amenazadas por los impactos del cambio climático que dañan su hábitat, la pesca excesiva que les deja sin alimento, la contaminación por los plásticos y la contaminación de las aguas. No obstante, defender la industria tiene un atractivo nacionalista, pues las críticas internacionales sobre la caza de ballenas a veces se percibe como una imposición de los valores de Occidente. ¿Sabía usted que hay un organismo internacional que busca la conservación de las ballenas a través de la caza controlada y regulada? Así es, se trata de la Comisión Ballenera Internacional, que fue establecida hace 7 décadas, específicamente el 2 de diciembre de 1946, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. El objetivo de la comisión, como lo habíamos mencionado, es garantizar la conservación adecuada de los cetáceos y así posibilitar el desarrollo ordenado de la industria ballenera. La comisión está conformada por 88 países miembros, entre los cuales están Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, España, Inglaterra, México, los Países Bajos, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Alemania y también nuestro país, Ecuador. La sede central de la comisión se encuentra en Brighton, Inglaterra. Está conformada por 3 comités principales: el científico, el técnico y el de finanzas y administración. En conjunto, estos comités se encargan de la protección total de ciertas especies, destinar y fijar áreas específicas como santuarios de ballenas, establecer límites sobre el número y el tamaño de los cetáceos que pueden ser capturados y también señalar las temporadas y áreas abiertas y de veda para la pesca de ballenas. Estos 3 comités también establecen prohibiciones en la captura de crías lactantes y hembras acompañadas de crías. Esta Comisión Ballenera Internacional también promueve, coordina y financia la investigación científica sobre ballenas y otras especies marinas. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en breve con más de Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Hoy revisamos la decisión de Japón de iniciar la caza de ballenas desde mediados de este año 2019 y la situación de las ballenas en el planeta. ¿Sabe usted cuáles son los cetáceos más cazados del mundo? A continuación revisamos los ejemplares que se encuentran en mayor peligro. La ballena azul es el mayor animal del planeta. Se ha visto ejemplares de 33 metros de longitud y 190 toneladas de peso. Aunque no todos los ejemplares alcanzan esas dimensiones, en promedio estos mamíferos marinos suelen medir entre 24 y 27 metros y pesar 120 toneladas. A finales del siglo XIX eran abundantes en casi todos los océanos, pero su caza masiva las llevó al borde de la extinción, lo que provocó su protección en todo el mundo desde el año 1966. Según información ofrecida por la BBC de Londres, solo quedan 2.000 ejemplares en el Pacífico, el Antártico y el Índico. La ballena de aleta es el segundo mamífero más grande del planeta. Su caza también fue indiscriminada durante los 2 primeros tercios del siglo XX, por lo que está considerada como especie en peligro crítico de extinción. Se calculan unos 5.000 ejemplares en el hemisferio norte,
Aunque existe una moratoria en la caza comercial de esta ballena, en los últimos años, algunos países como Noruega, Islandia y Japón permiten su caza en determinados periodos. La ballena franca austral es una de las más peculiares de estos mamíferos por las callosidades situadas en distintas partes de la cabeza y porque está considerada la ballena apta para matar, ya que nadan despacio, cerca de la superficie y flotan al morir. Pesan entre 40 y 80 toneladas y alcanzan los 18 metros de longitud. Está considerada en peligro de extinción al norte del Pacífico y del Atlántico, donde su población se calcula en aproximadamente 600 ejemplares. Aunque no corre peligro en el hemisferio sur, donde se estiman unas 10.000 ballenas. La ballena rorcual sei o boreal también está considerada como una especie en peligro de extinción. Estas ballenas, de 16 metros de longitud y 25 toneladas de peso, fueron cazadas indiscriminadamente en la primera mitad del siglo XX. Se mataron cerca de 200.000 ejemplares, por lo que es una especie protegida internacionalmente. No obstante, Japón ha permitido la caza para su investigación. Se estima que su población supera los 10.000 ejemplares en el Atlántico Norte y que incluso podría superar los 20.000 en el Pacífico Norte, aunque la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en el número total de ejemplares. La ballena cachalote puede medir hasta 15 metros de largo y pesar unas 40 toneladas. Es la primera especie de ballenas que su especie está considerada como vulnerable. Se desconoce el número de cachalotes que pueden habitar en todo el mundo, pero según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se estima que pueden superar los 100.000 ejemplares, aunque su población llegó a superar el 1.000.000 de ejemplares. Está protegida internacionalmente. Su caza comercial ha cesado y son animales longevos que pueden cumplir más de 70 años de edad. La ballena de Groenlandia. Es la única ballena que pasa toda su vida en las aguas del Ártico, por lo que está muy protegida contra el frío, con capas de grasa de más de 70 centímetros de espesor. Suelen medir entre 14 y 18 metros y pesan hasta 100 toneladas. Se estima que existen unos 17.000 ejemplares, por lo que su nivel de amenaza es la categoría de riesgo más bajo. No obstante, su caza está prohibida por una ley internacional desde 1935. Y la ballena rorcual aliblanco es la especie más pequeña de todas. No suele superar los 10 metros de longitud y su peso oscila entre los 5 y 10 toneladas. Su característica principal, al margen de su vientre blanco, es que es la ballena más cazada en todo el mundo. Japón y Noruega capturan más de 2.000 ejemplares al año. No obstante, está considerada como una especie en bajo riesgo de extinción porque su población, según los últimos datos, puede superar los cientos de miles de ejemplares. Pero en el mundo, ¿cuáles son los países que más cetáceos cazan en el mundo? Les presentamos a continuación los países que encabezan esta lista según un reciente reporte de la agencia informativa BBC. El país nipón lleva décadas capturando estos animales de manera legal. En 1987, poco después de entrar en vigor la prohibición de la Comisión Ballenera Internacional, Japón hábilmente se acogió a un vacío legal que le permitió la caza de ballenas ante necesidades de investigación científica. Tras su sacrificio para la ciencia, generalmente la carne de estos animales es vendida para el consumo. Organizaciones de defensa de los animales consideran que este programa no es más que un encubrimiento de las operaciones de caza comercial del país. Por medio de estas operaciones, Japón capturó cada año tras la entrada en vigor de la moratoria entre 200 y 1.200 ballenas, tales como ballenas minke o enanas, ballenas de brit o cachalotes. Islandia. Al igual que Japón, ese país llevó a cabo inicialmente un programa de caza de ballenas, basado en objetivos científicos, hasta que en 1992 se retiró de la Convención Ballenera Internacional. En el año 2002, el organismo permitió el reingreso del país europeo que presentó una reserva a la moratoria de la caza de ballenas. En la práctica, se supone que en Islandia no es ilegal la caza de ballenas, siempre que se cumpla con ciertas reglas. La legalidad de esta iniciativa fue ampliamente discutida y otros países miembros entendieron esta reserva como un claro intento de Islandia por burlar las regulaciones internacionales.
En 2006, Islandia reanudó su caza comercial, compuesta principalmente por varias decenas de ballenas minke y ballenas de aleta. En 2009, el país reinició la cacería comercial de ballenas a mayor escala, matando anualmente a unos 200 ejemplares durante los años siguientes. Noruega. En 1982, cuando la Comisión Ballenera Internacional adoptó la moratoria a la cacería comercial de ballenas, Noruega fue uno de los pocos gobiernos que presentó una objeción a la iniciativa. Cuando la prohibición entró en vigor en 1986, Noruega cumplió con ella hasta el año 1993. Aquel año, Oslo anunció que gracias a un vacío legal en la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas y recurriendo a su objeción a la moratoria, reanudaría la captura de ballenas minke. El número de estos cetáceos cazados por buques noruegos aumentó de manera progresiva, pero en los últimos años se vio un notable descenso de interés por parte de la industria ballenera. Si en 2015 fueron 660 los cetáceos cazados, para el año 2017 pasaron a ser 432, pese a que la cuota autorizada por el gobierno era de hasta 999. Las Islas Feroe. Aunque en un marco diferente a los 3 ejemplos anteriores, cientos de ballenas mueren cada año en cacerías legales en las Islas Feroe, un archipiélago que pertenece a Dinamarca, pero que es autónomo en cuanto a su legislación, no sujeta a la danesa o de la Unión Europea. La moratoria de la Comisión Ballenera Internacional sobre la caza comercial de ballenas no tiene un efecto real sobre las Islas Feroe, ya que la pesca aquí se define como una actividad comunitaria, en la que la carne se comparte entre los habitantes en lugar de venderse. El mar que rodea algunas de las Islas Feroe aparece teñido de rojo cuando se organizan las tradicionales cacerías de ballenas. Según las regulaciones de las islas, las ballenas deben ser matadas lo más rápido posible para minimizar cualquier tipo de sufrimiento. Según sus autoridades, en el archipiélago se mata a una media de 800 ballenas por año. Y los pueblos aborígenes. La caza de ballenas es también habitual y tradicionalmente se presenta en los pueblos aborígenes de países y territorios como Groenlandia, Dinamarca, en Rusia, Estados Unidos o San Vicente y las Granadinas en el Caribe. Estas prácticas, sin embargo, no están prohibidas por la moratoria, ya que la Comisión Ballenera las enmarca en lo que consideran cacería de subsistencia aborigen. Es decir, que el organismo contempla que ciertos pueblos aborígenes pueden cazar ballenas para satisfacer sus necesidades de subsistencia y culturales. Vamos a una nueva pausa en Enfoque Mundial. Regresamos en breve con una entrevista para profundizar sobre el tema de la cacería de ballenas en el mundo. Sigan con nosotros. Gracias por acompañarnos en Enfoque Mundial. Ya se encuentra con nosotros Juan Yepes, biólogo de la Universidad Central del Ecuador, máster en Ciencias de la Universidad Católica y también representante de la ONG Big Mammals Conservation. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido a Enfoque Mundial. ¿Cómo se encuentra la población de las ballenas actualmente en el mundo? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. El tema de ballenas, en realidad, de manera general, ha ido mejorando un poco en cuanto a las poblaciones de ballenas, desde que hubo una prohibición internacional, digamos, en cuanto a lo que es la caza y la comercialización de la carne de estos grandes mamíferos marinos. Pero bueno, justamente actualmente está como en boga el tema de que existen países que quieren retomar la comercialización de la carne de estos mamíferos marinos, digamos, y es un tema sumamente complicado porque obviamente cualquier sistema de cacería va a tender al deterioro de las poblaciones de
de las ballenas a nivel mundial, ¿no? ¿A qué se debe que ahora varios países, entre ellos, por ejemplo, Japón, anuncien que a mediados de este año iniciarán con la pesca industrial de estos grandes cetáceos, de estos grandes mamíferos, teniendo en cuenta que ya hay normativas internacionales que buscan proteger y regular también esta caza industrial? Bueno, en realidad no solo es Japón en este caso, ¿no? Hay otros países, principalmente países nórdicos, como Noruega, como Finlandia, bueno, inclusive la parte de Groenlandia, que han cazado tradicionalmente las ballenas durante toda su vida, digamos, ¿no? Obviamente esto cambió cuando hubieron las normativas internacionales que evitaban el tema de la caza. Pero bueno, ahorita en realidad este tema está tomando mucha importancia debido a que hay vacíos legales. Hay vacíos legales tanto en la parte constitucional de cada país como en la parte de los tratados internacionales, donde les da ciertas características donde estos países podrían acogerse a esos vacíos legales para poder hacer una caza y una comercialización, digamos, entre comillas, legal de esto, pero obviamente hay los tratados internacionales que están totalmente en contra y obviamente, bueno, las organizaciones internacionales de conservación estamos muy al pendiente de qué está pasando con estos temas, ¿no? Finalmente, estos vacíos legales del cual se aprovechan varios países para llevar a cabo la cacería de ballenas, en este caso, ¿cómo está afectando la preservación de otras especies? Bueno, en realidad el tema de la conservación de ballenas, digamos, es sumamente interesante porque son animales que cumplen funciones ecológicas a nivel macro, digamos, interesantes. Cuando hacen las grandes migraciones, las ballenas en realidad van llevando con ello varios nutrientes. Varias ballenas inclusive son depredadores naturales de muchas poblaciones de peces y bueno, es por ahí el tema de la parte ecológica, ¿no? Entonces es fundamental entender y también entender que debemos seguir preservando porque se creía que había una población inmensa de ballenas cuando en realidad esto no estaba pasando. Llevamos a la extinción, digamos, de manera global a muchas especies de ballenas, de cetáceos en general, y bueno, esto es sumamente complicado. Aunque vemos que se están como que restableciendo estas poblaciones, sin embargo, no creemos que el tema de la cacería vaya a ser algo sustentable, ¿no? A futuro. Bueno, finalmente también no solamente las ballenas son animales que se encuentran en peligro o amenazados por el tema de la cacería, sino muchas especies de animales más. Desde la experiencia que tú tienes, ¿cómo has visto el tema de la conservación de las especies frente a esta realidad de la cacería que ejecutan principalmente los países más desarrollados? Bueno, en realidad es sumamente complicado el tema de la cacería de manera, digamos, generalizada, industrial o comercial, ¿no? Pero bueno, antes de que se me vaya un poco el tema, creo que habría que hablar de lo que está pasando a nivel de las ballenas a nivel país. Yo personalmente no soy cetólogo, yo soy biólogo, pero manejo otro tipo de temas más ecológicos. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con especialistas a nivel país. Existen grupos de especialistas, digamos, que se están encargando de todo lo que es el manejo marino costero del Ecuador, en los que tengo que destacar, digamos, al grupo de especialistas de mamíferos marinos, en el que son parte de la AEM, se llama, que es la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología, en el que tuve el contacto directamente con Patricia Rosero, que es una especialista directamente de lo que es cetáceos a nivel Ecuador. ¿Y qué dice ella sobre la situación de los cetáceos en nuestro país? Unos pequeños, digamos, criterios al respecto, ¿no?, que les puedo transmitir en este caso, valga la oportunidad. A nivel de Ecuador, pues en realidad no se tiene permiso alguno para comercializar ni para caza de ningún cetáceo de manera general. Sin embargo, bueno, lo que se tiene es un poco lo que se está trabajando es investigar las poblaciones de las ballenas que se tienen a nivel país. Bueno, yo en realidad no conocía mucho lo que pasaba con estos animales, pero por ejemplo tenemos grandes poblaciones a nivel de Ecuador, de la zona marino-costera, tanto de ballenas jorobadas como inclusive de orcas, que son los depredadores propios de las ballenas como tal, inclusive del animal más grande del mundo, como es la ballena azul, que está dentro de lo que es del archipiélago de Galápagos. Que vienen en ciertas temporadas a nuestras aguas territoriales, ¿cierto? Sí, básicamente vienen por migración y también porque aquí encuentran la facilidad de alimentarse e inclusive para poder generar mejores condiciones para sus poblaciones, para poder tener sus crías y de tales. Y esas especies que podemos determinar en nuestro mar, ¿finalmente son amenazadas por la industria pesquera?
Definitivamente, porque hay temas como, por ejemplo, la pesca incidental, o sea, pesca que está relacionada a otros peces, digamos, o a otros individuos, pero donde por el sistema de mallado que se utiliza, pues en realidad hay individuos como por ejemplo de ballenas que se ven involucrados en este tema, ¿no? Bueno, esta es una realidad en el mar ecuatoriano, pero ¿qué es lo que pasa en el territorio, en el Ecuador continental, por ejemplo? ¿Qué tipo de especies animales están en peligro de extinción, amenazadas por el tema de la cacería? Bueno, hay que tener muy en cuenta en realidad lo que está pasando a nivel país y principalmente en la parte continental, ¿no? Varias especies, no solo de mamíferos, sino de varios grupos taxonómicos de manera general, se ven amenazadas por el tema de la cacería. Nosotros no generamos, digamos, cacería de manera comercial o industrial, sino en nuestro caso, a nivel país, pues en realidad tenemos la cacería de subsistencia por la parte de lo que son las poblaciones locales del Ecuador, que lo han hecho de manera tradicional y normal durante toda su vida. Ajá. Pero no quiere decir que porque así sea una condición como una tradición, no vaya a afectar a la parte del ecosistema. De hecho, Claro. se ve totalmente lo contrario. Vemos que la caza de subsistencia está generando mucho conflicto a nivel de los ecosistemas y en realidad tenemos que tener mucho cuidado con este tema en realidad. Vemos en pantalla uno de los animales emblemáticos de nuestro país, el oso de anteojos. ¿Es un animal que se encuentra en peligro por el tema de la cacería? Claro, actualmente, bueno, el oso está citado dentro de lo que es CITES, de los convenios internacionales, como vulnerable, ¿no? A nivel de país, pues estamos generando varias iniciativas de conservación. La gente de la academia, de las universidades, ONGs, que estamos preocupados de estos temas, pues inclusive generaron está por salir, me parece, la Estrategia Nacional de Conservación del Oso Andino. Así como está la Estrategia Nacional de Conservación del Oso Andino, pues hay grupos de especialistas también para otros animales, los jaguares, los cóndores, los tapires, en realidad. ¿Qué otro tipo de especies animales propias de nuestro territorio, de esta región de Sudamérica, están amenazadas actualmente? En realidad los grandes mamíferos son sumamente amenazados por el tema de que, es lo que te comentaba antes, pues nadie quiere en realidad tener un jaguar que esté rondando por su casa, un puma que esté por su casa, Ajá. inclusive un oso. Muy pocas son las personas que tienen la capacidad de entender, digamos, de que son animales que simplemente están tratando de subsistir, más no que tratan de generar un ataque o que quieren generar problemas, en realidad, ¿no? Son grandes mamíferos, como tú lo has dicho. No sé si podrías un poco graficarnos brevemente cuál es el tamaño de este tipo de especies de animales, por ejemplo, del oso, del jaguar y de otras especies. Bueno, en el tema para darles una idea, digamos, a mí siempre me ha parecido interesante, digamos, el tamaño que pueden llegar a tener los osos en la cordillera oriental. Yo trabajo con especialistas, osólogos directamente, biólogos que se dedican al estudio de osos, y bueno, ellos me han sabido comentar cómo va este tema, ¿no? En la cordillera oriental pueden llegar a tener mucho más recurso, mucho más alimento, y pueden llegar a medir inclusive mucho más de 2 metros, ¿no? 2 metros 20. Osos como este. Osos como este. Bueno, quizás es todavía un juvenil. He visto que se desarrollan mucho más. Pueden llegar a pesar más de 400 libras tranquilamente. En el tema del jaguar también primero el jaguar es el felino más grande que tenemos en América, ¿no? Ajá. Y básicamente puede llegar igual a medir mucho más de 1 metro 60 me parece, y en longitud pues mucho más de 2 metros en realidad. O sea, son animales bastante grandes. Claro que sí. Bueno, ustedes como ONG, ¿qué tipo de iniciativas están emprendiendo no solamente en el país, sino a nivel internacional para preservar estas y más especies? No solamente en el continente, sino también a nivel marítimo. Bueno, cabe recalcar que yo estoy representando en este caso a Big Mammals Conservation, una ONG que se encarga de temas de conservación. Bueno, estamos trabajando en varias iniciativas en realidad. Te puedo mencionar algunas, pues tenemos, por ejemplo, el Mirador del Oso Andino, que es donde te mencionaba que que es una iniciativa de turismo comunitario, Ajá. donde la gente del Cantón Pimampiro, específicamente de la parte de San José de Sixipamba en Pimampiro, pues En la provincia de Imbabura. En la provincia de Imbabura generaron una iniciativa en la que la gente puede ir a visitar
osos andinos en libertad, y con toda la seguridad del caso, debido a que hay un río gigante y una quebrada enorme que te divide de donde estás tú a donde están los osos. Entonces tú vas tranquilamente, de hecho van niños todo el tiempo y no hemos tenido ningún problema. Los osos que estamos, con los que estamos trabajando ahí, digamos, tienen collares satelitales, entonces sabemos específicamente dónde están los osos y dónde se están moviendo. Entonces es una iniciativa sumamente importante. Bueno, a nivel, digamos, nacional, estamos trabajando directamente con el gobierno provincial de Imbabura y con otros GATs, como por ejemplo el GAT parroquial de Angochagua, en la parte de Zuleta, donde tienen mucha incidencia de lo que es grandes mamíferos, osos, venados, tapires. En realidad es una zona muy, muy interesante. Y a nivel internacional, pues bueno, la ONG, esta ONG, digamos, empezó desde hace algunos años a trabajar en temas nacionales, pero nos vinculamos, por ejemplo, con el sistema de educación ambiental de la Universidad de Bremen, y estamos trabajando actualmente con la Universidad de Bremen en la ecoambulancia. Es un proyecto que vincula a colegios inclusive de aquí de la capital, como el Colegio Alemán, con colegios, digamos, de la parte rural de Pimampiro, y les hacemos un sistema de educación ambiental en conjunto. Y eso justamente es lo que estamos desarrollando con la Universidad de Bremen. Bueno, en otro sentido, digamos, también realizamos capacitaciones con la Universidad del Bosque en la parte de lo que es en Colombia, y nosotros estamos generando convenios marco de relación entre las instituciones. Muy bien, agradecemos entonces al biólogo Juan Yepes por ofrecernos sus reflexiones y también su conocimiento en torno al tema de la conservación de las especies animales. Y ahora les invitamos a ver un reportaje especial de nuestra cadena aliada, la Dolce Vele. El Gran Cañón del Colorado es una maravilla natural con un legado radioactivo. Aquí se extrajo uranio durante la Guerra Fría. Solíamos tener la tasa de natalidad más alta del país, ahora tenemos la mayor tasa de defectos congénitos. Ahora se intenta reanudar la extracción de uranio, a pocos kilómetros del Gran Cañón, para preocupación de los ecologistas. La contaminación es un proceso irreversible. El uranio también se extrajo en Alemania durante la Guerra Fría. Desde hace más de 25 años, el país lucha contra este legado de la RDA. Pide consejo y ayuda a sus antepasados. Diana Ukwala pertenece a la tribu más pequeña de Estados Unidos, los Havasupai. Para ellos, la montaña Red Butte, próxima al Gran Cañón, es sagrada. Diana Ukwala suele venir aquí para recolectar artemisia. Se supone que la hierba mantiene alejados a los malos espíritus. A la chamana esto le vendría bien. A solo unos cientos de metros de aquí se está perforando el pozo de una mina de uranio. Diana teme por el Red Butte y todo el Gran Cañón. Para mí es muy importante que la gente de todo el mundo pueda visitar el Gran Cañón. Él te ayuda a mantener la humildad y a entender que no eres el centro de todo. Cuando contemplas el Gran Cañón, comprendes que eres la pequeña pieza de un rompecabezas. Desde arriba parece desierto, pero al pie del Gran Cañón se encuentra el pueblo Supai. Para visitarlo hay que caminar o viajar en helicóptero. Ninguna carretera conduce hasta allí. Matthew Putesoy es uno de sus 500 habitantes. Está descontento con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por impulsar nuevamente la minería de uranio.
Deberían ayudarnos y apoyarnos. Pero parece que en Estados Unidos la historia se repite. Volvemos a ser profanados y explotados. Así es como me siento. Los Havasupai temen que la mina de uranio contamine sus fuentes de agua potable. El agua es la base de su vida en todos los sentidos. Las cascadas atraen a 20.000 visitantes al año. El pueblo vive del turismo. Preparativos para un concierto. El grupo Guardianes del Gran Cañón se formó en los años 80 para protestar contra la construcción de la mina de uranio. Hasta ahora, la mina nunca había entrado en funcionamiento. El rojo ocre proviene de las entrañas del Gran Cañón. Para la tribu Havasupai es una pintura sagrada que representa nuestra identidad. Antes los Havasupai ocupaban todo el territorio del Gran Cañón. Pero en el siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos les quitó el 90% de sus tierras. Con esta canción solicitamos que nos devuelvan todo lo que hemos perdido. Nuestra reserva, nuestras tierras, nuestra patria aborigen en el Gran Cañón. Oramos para recuperarlas. Los Havasupai presentaron una demanda contra la reapertura de la mina junto con la organización ambientalista Sierra Club. Puede que consigan evitarla. Alemania conoce las consecuencias devastadoras que tiene la minería de uranio. El país todavía lucha contra la herencia radioactiva de la RDA. Por ejemplo, en Bad Schlema, Sajonia. Durante la Guerra Fría se extrajeron 80.000 toneladas de uranio para las bombas atómicas rusas. Bad Schlema, conocido como el Valle de la Muerte, fue uno de los tantos emplazamientos de la empresa minera germano-soviética Wismut. Con la reunificación alemana se interrumpió la producción. Wismut GmbH pertenece en su totalidad a la República Federal de Alemania. Su única misión es sanear el legado de la minería de uranio. Muchos túneles ya han sido inundados, otros están siendo ampliados para drenar el agua del pozo o mejorar la ventilación. Los viejos taladros de la RDA siguen en uso. Bad Schlema tiene unos 4.200 kilómetros de túneles con una profundidad máxima de casi 2.000 metros. Tuvimos un total de 18 plantas. Hay que imaginárselo como un rascacielos con diferentes pisos. Y cada piso es como una especie de red ferroviaria. Una estructura que requiere mucho trabajo. El mayor peligro es el radón, un gas radioactivo. Por eso hay que extraer el aire de todos los túneles aún abiertos. La presión negativa en toda la mina asegura que el aire que contiene radón salga por un único punto, aproximadamente a 1 kilómetro del lugar. El plan original era completar las tareas de saneamiento en 2005 y gastar 6.600 millones de euros. Ese presupuesto está casi agotado y se estima que el trabajo se prolongará por más de 10 años. Sin embargo, Wismut no cree que haya sido un gran error de cálculo.
El alcance de la tarea fue evaluado con bastante precisión. Considerando el volumen en dinero, no estamos tan lejos de las estimaciones de ese momento. El importe total presupuestado para ello desde el punto de vista actual es de unos 8.000 millones de euros hasta 2045. Aquí esa clase de proyectos parecen utópicos. En la reserva de Navajo, al este del Gran Cañón, hay unas 550 minas de uranio abandonadas. Solo 9 de ellas han sido saneadas. El ecólogo Tommy Rock está investigando qué efectos puede tener esto. Para ello visita una mina cerca del Monument Valley o Valle de los Monumentos. A primera vista parece como si nadie viviera aquí, pero allí hay una persona, y de este lado, más abajo, hay algunas casas. La gente trae a sus animales a pastar aquí, caballos, vacas y ovejas. Eso genera diferentes tipos de exposición. Y en el polvo puede ver que el suelo de este lugar está cubierto de partículas de uranio y terminará en las napas subterráneas. El uranio es soluble en agua, así que cuando llueve, el agua lo transporta hasta el valle. Eso tiene consecuencias. Los indígenas que viven en la nación Navajo tienen una elevada tasa de mortalidad por cáncer. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no actúa? Tommy Rock cree que si las minas estuvieran cerca de los blancos, habrían sido saneadas hace mucho tiempo. En lo que respecta a la protección del medio ambiente, las poblaciones indígenas y otras minorías reciben un trato muy injusto en Estados Unidos. Somos los conejillos de Indias, como si fuéramos prescindibles, pero no lo somos. Muchos pueblos originarios se encuentran en una situación similar a la de los navajos. Se estima que un 70% de todos los depósitos de uranio están en territorio indígena. La activista Vanessa Brown, como muchos otros navajos, perdió familiares a causa del cáncer. Desde hace décadas lucha por cambiar la situación. La nación Navajo solía tener la tasa de natalidad más alta del país y ahora tenemos la mayor tasa de defectos congénitos. Eso se debe principalmente a la minería a cielo abierto. Ella representa un peligro para nosotros, nuestra tierra, los animales y el agua. Afecta a todo. Vanessa Brown creció junto a una planta de procesamiento de uranio. En esa época muchas casas fueron construidas con piedras de las minas uraníferas. Nadie imaginaba los peligros. Ocurrían cosas realmente extrañas. Tenía 2 árboles que regaba siempre y las aves comenzaron a caerse muertas de esos árboles. Yo no podía entender por qué aparecían estas pequeñas aves muertas al pie de mis árboles. Había otras cosas, como destellos de luz en la noche, que asustaban a mis perros. A veces parecía como una película de ciencia ficción. Una película apocalíptica que amenaza con repetirse. Ellison Gitlin trabaja para el Sierra Club, la organización ambiental más importante de Estados Unidos. Ellison acusa a las autoridades de negligencia. Se limitaron a renovar el permiso de operación de la mina Canyon de los años 80 sin hacer una nueva evaluación de impacto ambiental. El operador Energy Fuels asegura que no hay peligro y que la minería de uranio actual es completamente diferente a la que se practicaba en la Guerra Fría.
Me parece ridículo. Si la minería de uranio actual es tan diferente a la del pasado, ¿por qué no revisan su plan de operación? Es el mismo de 1984. Es una mina clásica. Transportan el mineral en camión a una planta de procesamiento, exactamente como lo hacían en la década de 1980. No hay nada nuevo en eso. El gobierno estadounidense quiere lograr una mayor independencia en la minería de uranio. Actualmente, las centrales nucleares funcionan con uranio importado. En 2017, se extrajeron casi 60.000 toneladas de uranio en todo el mundo. Kazajistán es el líder con casi 23.400 toneladas. Le siguen Canadá con 13.100 y Australia con 5.900 toneladas. Estados Unidos ocupa el 9º lugar. Sus 940 toneladas de uranio representan solo el 1,5% de la producción mundial. Sin embargo, en términos de consumo, Estados Unidos lidera el ranking. En 2016 consumió 18.200 toneladas de uranio. La producción propia cubre solo una mínima parte de la demanda. Por eso el gobierno de Estados Unidos hace todo lo posible para impulsar la producción nacional de uranio. La mina Canyon comenzará a funcionar en 2019. Energy Fuels espera que para entonces el precio del uranio supere los $100 por kilo. A partir de ese precio, la minería resulta rentable. La ecologista Ellison se reúne hoy con Fred Tillman, del Servicio Geológico estadounidense, que forma parte del Ministerio del Interior. Tillman le mostrará cómo controlan a la mina Canyon. No pueden entrar en las instalaciones. Pero ya en la valla perimetral hacen un descubrimiento. Los animales pasan por aquí para llegar al estanque, accediendo así al agua contaminada. La agencia de Tillman ha instalado varias estaciones de medición. Este es nuestro pozo para monitorear las capas de aguas subterráneas. Desciende hasta los 110 pies, unos 335 metros. Eso no es lo suficientemente profundo para monitorear el agua subterránea. Correcto, pero si hubiera algún impacto podríamos detectarlo primero en esta capa de agua subterránea. Se sabe muy poco sobre el sistema de aguas subterráneas ramificadas en el Gran Cañón. No sabemos si el agua de esta zona fluye hacia el Gran Cañón, que está a pocos kilómetros de aquí, o en la dirección opuesta, hacia la aldea Supay. Sin más información no podemos determinar si el agua resultó contaminada, ni qué dirección tomó o cuánto tiempo le llevó llegar. Pero la empresa no quiere esperar hasta contar con toda la información. La compañía minera dice que no hay ninguna evidencia de que el agua subterránea vaya a ser contaminada y que seguirán adelante, pues no hay pruebas de que habrá algún daño. Pero yo creo que es mucho lo que está en juego: el Gran Cañón, la tribu Havasupai, la nación Navajo. Son muchas las personas y animales afectados. El Gran Cañón es demasiado importante. De regreso a los vestigios radioactivos de la RDA. En Königstein, la empresa Bismuth bombeó ácido sulfúrico en los túneles para separar el uranio del mineral. El ácido continúa bajo tierra disolviendo el uranio de la piedra. Para no contaminar el agua subterránea, Bismuth extrae permanentemente el agua de los túneles. En estos tanques se filtra el uranio del agua utilizada. El material radioactivo finalmente se vende. A mediados de los años 90, la cifra ascendía a 600 toneladas anuales. En 2017 son apenas 34. En este momento, las cantidades de uranio que producimos son muy bajas porque su concentración en el agua usada para inundar los túneles es cada vez menor. Por eso, los ingresos ya no refinancian esta etapa del proceso. En términos comerciales, resultaría conveniente dejar de hacerlo y seguir un camino diferente.
Pero el uranio de producción alemana aún se vende, aunque a una sola empresa. La estadounidense Nuclear Fuels Corporation distribuye combustible para centrales nucleares en todo el mundo. El destino último del uranio alemán es incierto. Luego de ser tratada, el agua anteriormente radiactiva queda tan limpia que incluso puede fluir hacia el río Elba. En la desértica Arizona, el agua es un bien escaso. El agua que consume Dustin Güero no sale del grifo, él debe ir a buscarla en auto. Para ello conduce 45 kilómetros 3 veces por semana. Alrededor del 40% de la etnia navaja no tiene agua corriente. Dustin utiliza un pozo aprobado oficialmente que verifica la calidad del agua de forma regular. Pero muchos otros obtienen su agua de fuentes no oficiales. Eso es una práctica peligrosa que se intenta impedir. La mayoría de los pozos están cerrados. Les pusieron un candado para que ya no podamos extraer más agua. La razón es que el agua de esos pozos está contaminada o envenenada con uranio o con arsénico. O que su pH es demasiado alto y ya no se puede beber. Dustin es fotógrafo y activista. Él también lucha contra la mina Canyon, aunque hasta ahora sin éxito. Por eso Dustin y sus compañeros intentan cortar las rutas de transporte de la compañía operadora. La iniciativa Howl No tiene como fin evitar que el uranio de la mina Canyon sea transportado a través de la reserva hacia una planta de procesamiento. La abuela de Dustin, Cecilia Joe, está orgullosa del activismo de su nieto. Ella es la cabeza de familia. Los navajos viven en una sociedad matriarcal. De niña, Cecilia Joe trabajaba en una mina de uranio. Con 11 años cargó por primera vez el mineral sobre el lomo de los caballos con sus propias manos. Le pagaban con comida. De adulta sufrió cáncer de colon. Por eso recibió una compensación. Sin embargo, no cuenta con apoyo financiero permanente. Si la iniciativa de su nieto no tiene éxito, en breve, 12 camiones llenos de uranio pasarán todos los días por el asentamiento de Cecilia. Me parece terrible. El viento soplará el polvo de uranio hasta nosotros. Muchos lo inhalarán y se enfermarán, como me pasó a mí por trabajar en la mina. Yo tuve cáncer. Mi tumor tenía el tamaño de un pomelo. No quiero que otros tengan que pasar por lo mismo. La minería de uranio ha causado innumerables víctimas en todo el mundo. También en Alemania. Walter Maczynski fue empleado de Wismut durante 37 años. Ahora tiene cáncer de pulmón. Hola Walter, vengo nuevamente de visita. Una vez al año lo visita Stefan Schirpe de la cooperativa de trabajo. Intenta llenarlo a ver cómo funciona. ¿El tanque de oxígeno aún funciona correctamente? Walter Maczynski sufre una enfermedad profesional reconocida. Por esta razón cuenta con el apoyo de la cooperativa minera y de la industria química. Al principio Walter no tenía idea de lo peligroso que era el trabajo como minero.
Que el cáncer de pulmón podría llegar a ser una consecuencia es algo que se mencionaba fuera del ámbito laboral, pero a nosotros nunca nos lo dijeron. No era algo que uno percibiera, sino que notaba con el contador Geiger. Cuando hacía mucho ruido, había mucho mineral. Unos 9.500 ex empleados de Wismut contrajeron cáncer de pulmón a causa del trabajo subterráneo. ¿Qué tal con el oxígeno? ¿Cuándo sientes tus limitaciones? Cuando sales, ¿cuántos metros puedes caminar afuera? Ajá, sí, también en reposo. En los primeros años de posguerra, el trabajo en Wismut era especialmente peligroso. Más adelante mejoró la seguridad laboral y la exposición a la radiación disminuyó. Cuanto mejor es la calidad del mineral, más intensa es su radiación. Esa es la cuestión. Por eso, aún trabajando solo una breve temporada es suficiente para enfermarse. Creo que en ese sentido los mineros que empezaron a trabajar a partir de los años 70 no sufrían daños similares a los que empezaron en 1947. En Sellingstedt, Turingia, Wismut sanea el parque de sedimentación de una antigua planta de procesamiento de uranio. Es una superficie de 1.300 hectáreas. Estos hombres están pisando terrenos pantanosos. Bajo la superficie hay una ciénaga llena de residuos del procesamiento de uranio. El terreno ahora está siendo drenado palmo a palmo. Las mechas absorbentes sirven para drenar el agua del subsuelo. Hasta ahora se han introducido unos 7.500 kilómetros de este material textil. Para que el agua se escurra a lo largo de las mechas, el lodo es exprimido como una esponja. Sobre la superficie se colocan varias capas de arena, grava y tierra mineral. Los trabajos aquí continuarán durante aproximadamente otros 10 años. A diferencia de Estados Unidos, Alemania tiene un plan para ocuparse de su legado radioactivo. La diferencia principal del enfoque estadounidense con respecto al enfoque alemán consiste en que las actividades de saneamiento se concentraron principalmente en las plantas de procesamiento, mientras que con las plantas de extracción o yacimientos mineros no se hizo prácticamente nada. De regreso en la nación navajo, Dustin se reúne con una compañera de lucha, Sarana Rix, colabora en su iniciativa contra el uranio. Ambos inspeccionan un antiguo asentamiento aledaño a una planta de procesamiento de uranio. De repente, Sarana se siente abrumada por sus recuerdos. Su abuelo vivió y trabajó aquí. Hace unos años murió de cáncer. Falleció solo en su cocina. Nadie sabía que estaba enfermo. Es una más de las tantas historias tristes que muchos navajos han sufrido. Nuestra cultura se basa en historias, oraciones, canciones y en nuestro idioma. Pero todo eso está desapareciendo. La minería de uranio nos quitó a muchos de nuestros mayores. Las historias que transmitiremos a nuestros hijos son historias llenas de sufrimiento y dolor a causa del uranio y por todo lo que pasó aquí en el pasado. Unos días más tarde hay una marcha de protesta en Blending contra la planta de procesamiento de uranio White Mesa Uranium Mill. Todo el uranio y los residuos nucleares de Estados Unidos van a parar aquí. También los de la mina Canyon serían procesados en Blending. La empresa afirma que todo es completamente seguro. Pero el contador Geiger demuestra lo contrario.
La radiación aumenta significativamente. Y una vez más, los afectados son los pueblos indígenas. La tribu Ute vive a menos de 5 kilómetros de distancia. Dustin asegura que no es casual que los aborígenes sufran especialmente por la minería de uranio. Se trata de racismo. Es una especie de genocidio cultural. No nos escuchan. No quieren ver que todavía estamos aquí, que aún seguimos vivos. Pero como todo pueblo aborigen vamos a resistir. Aunque el cáncer nos esté diezmando, nos mantendremos firmes e intentaremos derrotar a este monstruo. Gracias a todos por acompañarnos. Finalizamos Enfoque Mundial. Regresaremos dentro de una semana con nuevos temas de interés para ustedes. Hasta pronto.